Buenos días, hermanitos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y este Viernes Santo vamos a compartir la palabra de Dios, escuchándola nada más en la proclamación. Y todo esto lo ofrecemos al Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos, Espíritu Santo, ven y danos oídos de discípulo para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entender tu palabra, para que podamos participar de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya empezamos nuestro compartir proclamando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareo. Jesús dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús el Nazareo. Jesús respondió, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo a Pedro, coloca esa espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a la casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio, en la casa del sumo sacerdote. Mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera y dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió, no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó,
Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares en donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo. Y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, muestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: seguramente también tú eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto? Y de nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar de la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído a ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender de qué muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en mano de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey y doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre en la Pascua que yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Echaron
se la echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, se lo traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera llevando una corona de espinas, el manto rojo, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha llamado Hijo de Dios, se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo y volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esa razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos le gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos le contestaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Fue como se llevaron a Jesús cargando su propia cruz. Salió de la ciudad al lugar llamado Calvario o de la calavera, que en hebreo dice Gólgota. Allí crucificaron a Jesús y a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este letrero. Pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino que éste ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza, de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron su ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre junto a ella
Y al discípulo que más quería dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con eso también se cumplió la escritura. Había allí un jarro de vino agrio, pusieron una caña, una esponja empapada con aquella bebida, la acercaron a sus labios. Jesús la probó. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Y después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era muy solemne. Pidieron a Pilato les hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrará ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió, y fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada con aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con los aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación, los judíos enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanitos, en este relato tan maravilloso, tan lleno de amor, en esta proclamación de este santísimo evangelio, se relata el acto de amor jamás dado a los hombres por un hombre, por Dios, tu Señor, nuestro Señor. Es el relato es el acto de amor jamás dado por nadie a los hombres. Porque Jesús, nuestro Señor, en esta su pasión, su sufrimiento, su caminar por este mundo, vino a entregarnos la salvación, vino a entregarnos el perdón, vino a entregarnos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Yo te digo hoy a ti, hermanito y hermanita que me escuchas, el Señor les dijo: yo soy. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hoy te dice el Señor, a ti, exactamente a ti que me estás escuchando, te dice el Señor
Yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la luz del mundo, para que no andes en tinieblas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por la puerta pastoreará a mis ovejas. El que entra por la puerta es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. El pastor da la vida por las ovejas, y las ovejas conocen mi voz, y las ovejas siguen al pastor, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Ellas no seguirían a ningún extraño. Son a las ovejas del pastor a las que las ovejas siguen. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El que está conmigo acumula para la vida eterna. El que está conmigo, aunque muera, dará frutos, y frutos en abundancia. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy tu paz. Yo soy tu amor. Yo soy tu valentía. Yo soy tu alegría. Yo soy tu gozo. Yo soy tu calma. Yo soy tu paciencia. Yo soy tu vida. Y yo te digo, hermano, hermana, ¿quién es? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu camino? ¿Quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios? Que Dios te bendiga, hermanito y hermanita que me escuchas. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.